Nuevo silencio, chicos, que no me he recuperado totalmente de la garganta. El día de hoy vamos a ser nervioso de todas maneras. Si bien no estaba programado, como ustedes saben, la coyuntura que estamos viviendo es bastante difícil y es muy probable que el día jueves ustedes tengan también un paro de transportistas. Y es también probable que eso pueda ser de más días. Así es que la probable clase que íbamos a tener el día viernes podría ser suspendida. Y ante esa eventualidad es mejor que tratemos de avanzar. ¿Sí? Porque otra vez las clases virtuales, yo siento que ustedes no me escuchan, me parece, y creo que viéndome al menos prestarán un poco más de atención. ¿Ya? Tejido nervioso es uno de los temas más amplios que ustedes van a encontrar en sus libros. Y les voy a decir desde un inicio, es imposible hacerlo en 50 minutos. Es imposible, humanamente, ¿no? Así es que va a depender mucho que ustedes lean algunos aspectos que les voy a tener que pedir que ustedes lean, como en la clase anterior. Bien, entonces, las celdas que ustedes van a ver, porque voy a ir más al aspecto morfológico, son muchas, ¿sí? Por supuesto, la principal célula que ustedes deben saber es la neurona, y en esa voy a incidir, ¿ok? Pero no es la única. Miren, lo podemos dividir el sistema nervioso en dos grupos, ¿no? Sistema nervioso central y periférico. Muy bien. Las células que encontramos en el central ya la conocen. Quien es la principal es la neurona, ¿no? La neurona que tiene todas las funciones complejas que ustedes puedan imaginar, la veremos, que dependen enteramente de su morfología. Pero tienen células de soporte, por supuesto. Tienen que darle nutrición, tienen que protegerla, tienen que debridar todo lo que produzca, al menos en parte, eso se sabe, y esto lo van a hacer las glías. Todo esto son glías, ¿sí? Algunos libros le dicen neuroglias, ¿ok? Muy bien, las glías pueden ser microglias, las microglias igual a astrocitos. Al igual que los astrocitos, van a dar el primero, protección del sistema inmune, y el segundo va a ser sobre todo nutricional y de soporte. Pero también van a intervenir en funciones muy interesantes que ustedes van a ir viendo poco a poco, como en la barrera hematoencefálica. Otro tipo de glías que ustedes van a encontrar bastante es las células ependimarias, ¿no? Que van a estar relacionadas con el líquido cefalorraquídeo, los oligodendrocitos, que tienen que ver con la mielinización, ¿okay? Y en el sistema nervioso periférico también van a encontrar neuronas, no lo olviden. Vamos a encontrar unas células interesantísimas que son las células satélite, ¿okay? Que son distintas a las células satélite musculares. Esas son células satélite a nivel neuronal, y las células de Schwann, que son las que van a mielinizar. Todo esto ustedes van a tener que dominar, todas ellas. ¿Sí? Cada cual tiene un patrón bien interesante del cual ustedes van a tener que aprender. ¿Y qué les parece si nos dedicamos, porque no vamos a poder hablar de todas, ¿es cierto? Va a ser imposible. ¿Qué les parece si nos dedicamos a la neurona, que es la que más, en realidad no le dan mucho espacio en sus libros, le dan un espacio muy pequeño, pero vamos a dedicarnos a ellas un poco más, ¿ya? Bien, la neurona tiene, en realidad, algunos libros dicen dos partes. Una que es el soma, que es esto, y otra que son las prolongaciones, en general, se llaman así prolongaciones. ¿Por qué? Porque las prolongaciones englobarían ¿qué cosa? La parte axonal y las dendritas, ¿cierto? Algunos libros dicen que son tres, bueno, adelante. No hay problema en ello, ¿sí? Pero tenemos una parte central somática, una parte axonal y una parte... ¿Ok? Vamos a ver algunas particularidades. El soma, si ustedes lo ven ultraestructuralmente, van a ver que es una región que es muy rica en organelos. Obviamente, la neurona tiene un metabolismo muy alto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué organela es la que predomina? La que vamos a encontrar en gran cantidad. Mitocondrias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Aparato de Golgi, ¿no? ¿Qué otro más? Retículo endoplástico tuboso, ¿cierto? Acá solamente vamos a encontrar los ribosomas, no se olviden de eso.
solamente en este lugar, nada más que en el soma. ¿Ya? Podría haber un poco también las dendritas, pero también es particular. Y acá lo vemos, miren. Esto es el núcleo. ¿Sí? Esta es la foto de hematocilina eosina, ¿no? Esto es el soma, ¿cierto? Esto es el núcleo. Esto que ustedes ven puntiforme y grande es el nucleolo, ¿no es cierto? ¿Bien? Lo ven a mayor aumento. Tenemos el núcleo, el nucleolo, y acá tenemos, miren, ¿qué les decía? Ribosoma, ¿no? Tenemos lo que es el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi, y no se ve otra gestión. Algunas formaciones que con nombre propio van a encontrar en las neuronas. Uno de ellos es los cuerpos de Nissen, ¿cierto? ¿Qué son los cuerpos de Nissen? Se los voy a simplificar porque en los libros hay mucha divergencia. Los cuerpos de Nissen no es más que retículo endoplásmico rugoso con ribosomas. ¿Ok? Algunos dicen polirribosomas, otros ribosomas finalmente son ribosomas. ¿Ok? No lo olvidamos. ¿Por qué son importantes estos cuerpos de Nissen? Porque morfológicamente, históricamente, le llamaban, formaban como pequeñas rayas que se veían en la parte morfológica y le decían los cuerpos atigrados. ¿Ok? Indican mucho el gran metabolismo que tienen las neuronas. Ok. Otras estructuras que ustedes van a ver, vamos a ver más adelante. La forma que tienen pues las neuronas en realidad no es gratuita. Las neuronas se han especializado y en realidad, si ustedes recuerdan por embriología, podrán ustedes recordar alguna célula estrellada desde el estadio de mórula o blástula. ¿Había alguna de esas células? No existían, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Pero ¿cómo termina siendo de esta forma, ¿no? Es una forma tan compleja, tan variada. Esto se debe a que la célula va a emitir prolongaciones y se va a extender. Aparte, hay un fenómeno que se conoce como plasticidad neuronal. ¿En qué consiste? En que la célula se va a adaptar a su medio, al medio en el que se encuentra. Aparte que tiene que interactuar con otras células. Y esto va a hacer que sus extensiones, sus prolongaciones, se vayan extendiendo, acortando y emitiendo pequeñas colaterales. ¿A qué me refiero con estas colaterales? Es importante indicarles esto. La mayoría de veces, ¿qué les han dicho en el colegio? ¿Cuántos axones tiene una neurona? Uno, ¿no es cierto? Uno les han dicho, ¿no? Eso no es totalmente cierto, ¿ok? Una neurona puede tener un axón, ¿sí? ¿Okay? Puede tener otro axón, tiene otro nombre. ¿El axón es único? Les pregunto, ¿qué les han dicho? ¿Sí? Es decir, ¿tiene una sola prolongación? No, ¿no es cierto? Porque tiene colaterales también, ¿cierto? Esas colaterales son importantísimas en las neuronas de proyección. Si no hubiese colaterales, no podría haber neuronas de proyección. Si no hubiese colaterales, tampoco podría haber interneuronas. ¿Sí? Son neuronas que ayudan en la comunicación, tanto dentro como fuera del sistema nervioso. Muy bien. Ok, eso es bueno siempre aclarar. También vale la pena aclarar esto, ¿no? La forma del soma es muy variada. Es muy variada y va a depender mucho de la función a la cual está involucrada. ¿Sí? La mayoría de las veces, en el 99% de los casos, la forma predominante, ¿cuál creen que es? La neurona. ¿Qué forma tendría en el soma? Es la que ustedes recuerdan, la que les han hecho dibujar en el colegio. ¿La forma? Ramificada. Ya, va por ahí. Estrellada. ¿No es cierto? Incluso les hacen dibujar su estrellita, ¿cierto? ¿Sí? Y es la forma que predomina. El 99%, fíjense, el 99% de neuronas en el sistema nervioso central son estrelladas. No lo olviden. Sin embargo, ese 1% restante es sumamente variado. Sumamente variado. ¿Por qué razón? Porque la neurona, de acuerdo a la posición que se encuentra, por ejemplo, en el cerebelo, las neuronas de Purkinje, ¿qué forma adoptan? Piriforme, ¿no es cierto? Las neuronas en la retina, recordarán,
¿qué forma adoptan? Oval. De acuerdo a la posición que se encuentren, ustedes van a tener una neurona que es totalmente distinta. Y el soma nos indica mucho la labor que realiza esa célula. Adelante. ¿Ok? Buenos días. Y las prolongaciones que les estaba mencionando, habían dos, ¿no es cierto? Una axonal y otra dendrítica. Muy bien, ¿qué son las dendritas? Y las dendritas no son más que... Adelante, para que podamos... Por allá hay eso. Muy bien, continuamos, ¿les parece? Muy bien, que estamos en las dendritas, ¿cierto? Estas dendritas no son más que una prolongación afilada del citoplasma, o son prolongaciones del mismo citoplasma. Estas prolongaciones afiladas, ¿sí? generalmente van a también a dividirse. Miren, una prolongación primaria, que son las que parten de la zona somática. Este es el soma, miren, qué pequeño, ¿no? ¿Cierto? Se dividen, la primera bifurcación es la división secundaria y finalmente la terciaria o terminal. ¿Ok? ¿Por qué es importante morfológicamente? Porque ustedes van a encontrar solamente algunas características tanto en las dendritas primarias como en las secundarias y en las terciarias. Por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, ¿sí? Incluso parte de los cuerpos de Nissen van a encontrarlos solamente en las dendritas primarias. ¿Ok? No las van a encontrar en las dendritas secundarias y en las terciarias. ¿Sí? La cantidad de ribosomas que puede haber en las dendritas las van a encontrar solamente en las dendritas primarias. No las van a encontrar más adelante. ¿Okay? No las van a encontrar en otro tipo de prolongaciones. Por ejemplo, axonalmente tampoco lo va a ver. ¿Okay? Hay diferencias. Entonces, si ustedes lo ven al microscopio electrónico, va a ser totalmente distinto. ¿Ya? Muy bien, ¿y qué es lo que hacen las dendritas? Les preguntaría. Las dendritas, como les dijeron en el colegio, lo que hacen es ayudar a recepcionar los estímulos del microambiente en el cual se encuentran, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Pero ¿saben cuál es una de sus particularidades más importantes? Pueden ver ustedes, imagínense que no hubiesen dendritas y que el soma sea totalmente oval. Si ustedes miden la superficie de esta neurona, imagínense que el esqueleto sería de este tamaño, ¿no? Ahora, agréguenle toda esta cantidad de dendritas y con sus pequeñas vesículas. ¿El hilo que ustedes alargarían sería mucho más largo? Por supuesto. Una de las grandes funciones que tienen las dendritas es incrementar la superficie de contacto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso es una gran importancia. Se dice que pueden aumentar hasta un 80 a 90% la superficie neuronal. Es bastante, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes consideran que el árbol dendrítico, porque este es el árbol dendrítico, es mucho más amplio, dependiendo de la edad en la cual nos encontremos, tenemos la perfecta combinación para que se puedan producir, ¿qué cosas? Las sinapsis, ¿no? Es por ello que ustedes que están jóvenes, que tienen todo el tiempo y toda la vida por delante, lo que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Siempre les digo, leer y leer. ¿Para qué? Para que las interneuronas, porque eso es local, se puedan interrelacionar de una manera muy intensa. ¿Por qué? Cuando lleguen a la edad de nosotros, ¿qué va a pasar? Nos olvidamos de todo. ¿Sí? ¿Ok? Es normal, es parte del envejecimiento y les voy a explicar por qué. Muy bien, entonces una de las razones es el incremento de la superficie para que pueda haber mayor capacidad de recepcionar los estímulos del microambiente en el cual se encuentra, ¿no? Ok. Y si lo ven a mayor aumento en microscopía electrónica, van a ver que esto es una dendrita primaria, ¿cierto? Y solamente las dendritas primarias van a tener unas pequeñas
como unas pequeñas formas de Z, dicen, ¿no? Que son micro prolongaciones de las dendritas, ¿ok? Lo que hacen esto es aumentar muchísimo más la superficie de contacto. Se dice que favorecen la capacidad de conexión sináptica aún más. ¿Se dan cuenta? Es por ello que las dendritas ayudan a tratar de Bien, entonces estas son las pequeñas vesículas, ¿sí? Las vesículas o espinas, ¿sí? O las espinas sinápticas que ustedes lo van a ver en las dendritas primarias, ¿ok? Muy bien. Esto es el soma, miren. Esto es el soma, ¿no? Esto es el axón. Acá tenemos algunos organelos, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de ellos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es el aparato de Golgi, parte del aparato de Golgi. Por eso en algunos libros dicen que ustedes pueden tener parte del complejo de Golgi en las dendritas primarias. ¿Recuerdan que les estaba mencionando? ¿Qué otro más podríamos encontrar? Los cuerpos de Nissen, ¿no? Porque se juntan con los ribosomas, el retículo endoplásico rugoso, que también puede tener parte del retículo endoplásico rugoso, ¿ok? Entonces acá se puede ver por qué, ¿no? Otra de las estructuras que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá, ¿sí? No son más que microtúbulos o microfilamentos o neurofilamentos en general, ¿sí? Porque todo este soma que ustedes tienen acá, todo este soma va a adoptar esta posición porque tiene un andamiaje, un gran andamiaje, ¿sí? Hecho por filamentos. Ahora estos neurofilamentos no van a estar de manera rígida, olvidemos ese concepto, ¿no? Están en total movimiento y dependiendo del tipo de proteína que lo contenga, ¿sí? Porque son finalmente proteínas, una secuencia de proteínas, pueden modificarse y pueden ayudar a muchas de las funciones. ¿Okay? En este caso, miren, acá ustedes tienen una tubulina, ¿okay? Acá tienen el complejo de Golgi, parte del complejo de Golgi, y lo que va a ayudar a esta tubulina es al transporte. El transporte de ciertos componentes o sustancias hacia las zonas más periféricas o en forma anterior, centrípeta o centrífuga, como ustedes gusten llamar. Bien, entonces la neurona, tenemos acá las partes de la neurona para hacerlo de manera muy resumida, ¿no? Tenemos el árbol dendrítico, el soma, el axón y la porción terminal del axón. No olviden que acá pueden haber unas colaterales. ¿Cómo se llaman esas colaterales? Y les he mencionado ya. Ramas ortogonales. ¿Ok? Ramas ortogonales. ¿Qué es ortógono? ¿Qué es un ortógono? Es una figura que tiene uniones en qué ángulo? De 90 grados, ¿no? ¿Sí? Por eso ustedes lo van a ver mucho que los ortógonos, o estas ramas ortogonales, van a ir así, perpendiculares, ¿no? Algunos llaman ramas perpendiculares. ¿Ok? No lo olviden, pero a veces con los nombres uno se marea, ¿no es cierto? Y les gusta preguntar así en los... ustedes, ¿no? Muy bien, entonces tiene sus funciones, ustedes lo van a leer. Vean que el axón puede ser muy corto, muy largo, y eso va a ser independiente de la función básica que va a tener. ¿Ok? ¿Cómo se inicia el paso de la información, la despolarización nerviosa? ¿Se va a iniciar en el soma o en el axón? ¿Dónde dicen ustedes? En el axón, muy bien. Es en el axón, es en la región inicial del axón. ¿Ok? Y gracias, ustedes saben que ahí se dan cuenta que es totalmente distinto en su forma, todas estas tres regiones, totalmente distintas, ¿no es cierto? Esta diferencia morfológica es lo que se conoce como la especialización intraneuronal, ¿sí? Significa que las partes que encontramos dentro de la neurona son totalmente distintas cuando se ha analizado, ¿no? Una de las principales diferencias que existe en la
en la composición de estas estructuras es el sarcolema. A ver. Pasa. A ver, les estaba mencionando que una de las principales diferencias que existe es el citoplasma, es el neurolema, perdón, les he dicho sarcolema. Neurolema, neurolema, ¿no? ¿Sí? Neurolema. ¿Y por qué el neurolema? Porque el neurolema va a tener canales, ¿no? Gran cantidad de canales. La capacidad de transmisión de información en el axón, ¿ustedes creen que es muy importante? Es básica. Por lo tanto, lo que va a predominar a nivel del neurolema del axón es la cantidad de canales de voltaje. ¿Sí? Esa es la razón por la cual puede transmitir una despolarización nerviosa sin perder la cantidad de información tanto en el inicio como al final. Ahora, la membrana, ¿no? El neurolema que encontramos a nivel de las dendritas, ¿será igual? ¿Tendrá la misma cantidad de canales iónicos tal cual en el axón? ¿Tendrá canales de voltaje? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de ser de las dendritas? Recibir información, ¿no es cierto? ¿Y reciben información de qué forma? A través de alguna sustancia que se va a unir a ella y va a producir un cambio conformacional y puede producir una apertura hacia la parte externa o hacia la parte interna. ¿Correcto? ¿Sí? Por lo tanto, va a depender de una sustancia química. Entonces, la cantidad de canales de ligando va a ser muy amplia en estas regiones. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto. Es por ello que les hablo de la especialización intraneuronal. ¿Ok? Vean ustedes, acá están. Acá ustedes lo pueden ir leyendo, ¿no? Los canales de ligando, ¿sí? Los canales de voltaje y los canales de voltaje. Acá hay una mezcla entre canales de voltaje y canales iónicos. ¿Por qué? Porque la arborización terminal no solamente se especializa en transmitir la información en gran calidad, sino también en producir cambios conformacionales. ¿Ok? Ahí tienen ustedes un resumen de esa división en su regionalización, ¿no? Bien, entonces su compañero nos había dicho que la despolarización en realidad, ¿dónde se inicia? Se inicia a nivel axonal. ¿Ok? Y hay una región del axón que es una de las más importantes para este inicio. Justamente, su nombre lo dice, inicio, segmento inicial. A esto se conoce como el segmento inicial axonal. ¿Ok? Y este segmento inicial axonal tiene una región que es conocida como el hillock. El hillock, la mejor traducción para eso es botón axonal, en realidad. El botón axonal es la región dentro del segmento inicial axonal en el cual se inicia la despolarización. No olvidemos eso. ¿Ok? Entonces, esta región, miren, esta región del segmento inicial axonal es muy interesante desde el punto de vista morfológico. ¿Por qué razón? No va a tener, ya sabemos que no va a tener ribosomas, ya les dije, ¿cierto? Pero tampoco tiene complejo de Golgi. No tiene retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Carece de esos tres. Y es por ello que esta región es mucho más adelgazada. Miren. ¿Ok? Es mucho más adelgazada. Y esto permite el inicio de la despolarización. De acá es donde se va a transmitir. ¿Sí? ¿Ok? Los canales de voltaje van a estar distribuidos de manera uniforme en todo el espesor. Bien, estos son los canales que les mencionaba, ¿no? Los canales iónicos, tenemos distintos tipos de canales iónicos, los canales de ligando y canales de voltaje, ¿no? Los canales de voltaje, acá tenemos los de ligando, acá tenemos los de voltaje, y estos son los canales mecánicos, ¿no?
Estos canales de voltaje los vamos a ver a dónde, a nivel axonal, ¿no? La despolarización es justamente lo que va a aperturar los canales y va a hacer que haya intercambio de los cationes o aniones. Los de ligandos pueden ser a nivel de un estímulo externo o a través de un estímulo interno que va a aperturar los gates, ¿no? Los canales, uniéndose a través de un ligando externo o un ligando interno. Estos son uno de los que más funcionan cuando hay un estímulo químico, cuando hay alguna sustancia que se libera a nivel intracelular o extracelular y va a permitir que tome o adopte una posición liberando algún otro componente, ¿ok? Donde más lo van a ver ustedes es, como les digo, a nivel de las terminaciones, ¿ya? Lo van a encontrar en las arborizaciones terminales y latentitas, ¿ok? Y el mecánico, bueno, eso es algo bastante variable en su disposición. ¿Qué forma tiene una neurona? Les había dicho, ¿no? Este es el 99% de las presentaciones, ¿no? La neurona multipolar, ¿no? ¿Ok? La neurona multipolar tiene la propiedad no solamente de ser la más frecuente, y tiene en realidad una razón de ser, porque al emitir gran cantidad de terminaciones dendríticas va a permitir una gran interconexión. ¿Okay? Una gran interconexión con células y con glías, ojo, no olviden, y con glías alrededor. Porque la neurona tiene que indicar en un momento, por ejemplo, cuando una neurona tiene alguna necesidad nutricional o tiene que producirse un movimiento de esta y tiene que hacerlo a través de la ayuda que tenga de otro tipo de células, ¿no? Por ejemplo, los astrocitos, ¿sí? Los astrocitos van a interactuar muchísimo con ellos y prácticamente son su mano derecha. Entonces, ya les expliqué la forma de la neurona multipolar, pero no es la única, ¿no? Porque de acuerdo a su posición, a la posición somática, ustedes van a tener tres tipos de neuronas, ¿no? Las neuronas multipolares, las que tienen un solo polo, unipolares, y en realidad deberían ser dos, ¿no? Porque están las pseudo-unipolares o pseudopolares, como ustedes busquen, que en realidad son unas unipolares. Básicamente son unipolares, ¿no? Pseudo es falso, ¿no? Y vamos a hablar una de ellas. Las neuronas pseudo-unipolares, de frente vamos a hablar de esta, que a veces trae confusión para ustedes. Las neuronas pseudo-unipolares van a ustedes a reconocerlas. ¿Por qué? Porque tienen un segmento axonal inicial muy corto, y de él se va a producir la división, ¿sí? Para un lado y para otro. Uno va a hacer la prolongación central y otro va a hacer la prolongación periférica, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ustedes se dan cuenta, algunos libros dicen que esto solamente es una neurona que ha sido dividida, ¿no? Como si ustedes dos lo juntan, se va a hacer esto como un axón, ¿ok? Y funcionalmente también van a actuar como una neurona unipolar. Miren, acá tenemos el soma, como les dije, este pequeño segmento inicial axonal, y tienen una división, la región periférica acá y la región central. La región central es la que va a transmitir la información desde el segmento inicial hacia la región central, mientras que la periférica de la zona externa, sea somática, sea visceral, lo va a llevar hacia el segmento inicial. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si se dan cuenta, esto es como un peaje, ¿cierto? Por lo que su disposición hace que sirva como un control. ¿Dónde lo vamos a encontrar? A nivel ganglionar, ¿sí? En ganglios sensitivos, en los ganglios dorsales, en los nervios craneales, también podrían encontrar algún tipo de disposición de este tipo. ¿Estamos? ¿Ok? Mientras que vamos a ver otro tipo de neurona. Otro tipo de neurona es la neurona bipolar, ¿sí? La neurona bipolar es una neurona que tiene claramente dos polos, y los polos van a partir directamente del soma, ¿sí? No, acá no hay segmento inicial. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ese pequeño trecho que les dije no existe. Miren, ahí lo tienen. Miren el soma y sus prolongaciones axonales se dan para la derecha y para la izquierda, ¿sí?
Esto ustedes lo van a ver mucho, esta disposición de las neuronas, en los órganos de los sentidos. ¿Ya? Uno de los mejores ejemplos para recordar estas neuronas es a nivel de la retina. A nivel de la retina, cuando ustedes lleven la parte histológica de la retina, van a ver que tiene varias capas. Y dentro de esas capas ustedes van a tener receptores, fotorreceptores, y van a también tener prolongaciones de neuronas de proyección. Miren, hasta acá puede llegar una neurona de proyección. Acá tienen, miren, los receptores que les decían, las neuronas bipolares, van a estar interdispersas, entre ellas, miren, interdispersas, y las extensiones de las neuronas de proyección. Es decir, esto va a viajar desde esta región, ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. Salud. ¿Qué tal viaje que puede hacer? ¿No? Esta disposición de la neurona bipolar hace que estas neuronas puedan actuar como receptores, puedan actuar como neuronas de proyección inclusive. ¿Sí? Tienen una función que puede cambiar como un switch. ¿Sí? La retina es un buen ejemplo. En otros ejemplos de sentidos, ¿cuál tenemos? Por ejemplo, la nariz, ¿no? ¿Cierto? La nariz. En la nariz, la particularidad de la nariz es que van a actuar tanto como receptores como neuronas de proyección. Mientras que en otros órganos, como a nivel vestibular, auditivo, van a actuar como receptores en ocasiones y como neuronas de proyección. ¿Sí? ¿Vale la importancia? Eso a veces se confunden ustedes al momento que se les pregunta. Eso es un poco la clasificación morfológica. Sin embargo, la clasificación funcional es la clasificación que ustedes más recordarán desde el colegio. Tenemos neuronas de tipo, básicamente, aferente-deferente. ¿Recuerdan? ¿Sí? Desde la academia, creo que ustedes deben haber estudiado eso, ¿no? Pero no olviden que hay otro tipo de neuronas. Son las neuronas conocidas como de proyección y las neuronas, o las interneuronas, cuando son localmente. ¿Okay? Así es que funcionalmente hay 4 tipos de neuronas. ¿Sí? Las aferentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las aferentes? Llevan la información, van a recibir la información, ¿no es cierto? Básicamente la van a recibir. Y del exterior hacia el soma. Mientras que las eferentes, ¿qué es lo que hacen? Proyectan un estímulo, ¿no? De la neurona hacia la parte externa, para hacérselo más sencillo, ¿no? Y cuando son neuronas que están en regiones muy lejanas, la región diana es muy lejana, eso se conoce como neurona de proyección. Pero cuando tienen que interactuar en regiones muy locales, muy cercanas, se conocen como interneuronas. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Esa terminología a veces con ustedes les marea un poquito. ¿Sí? Interneuronas pueden encontrar ustedes a nivel de la corteza, por ejemplo en la neocorteza, gran cantidad de interneuronas. Neuronas de proyección la encontramos, ya les puse un ejemplo, ¿dónde? En los órganos de los sentidos. ¿Sí? Por las distancias, miren las distancias que tiene que viajar. ¿Sí? Una neurona de proyección, por ejemplo, del dedo del pie. ¿Cierto? Ok. Entonces ahí tienen ustedes un resumen de ello. Vamos a pasar. Y esta en realidad me gusta un poco más, porque esto no está en sus libros, ¿no? De repente muchas de las cosas, mitad de lo que les digo está en sus libros y la otra mitad no. Pero esto va a ser un poco más difícil de integrarlo de repente. Presten atención. Embriológicamente, ¿qué les dije? Las células tienen forma de una estrella, o tienen forma de una pera. No la tienen, ¿no es cierto? No la tienen. Y si se dan cuenta, hay neuronas que pueden extenderse hasta 1 metro. Hasta 1 metro. ¿Se imaginan el tamaño de unas neuronas de 1 metro? Un axón tan grande. Es increíble, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo logran? Bueno, lo logran gracias a lo que les dije hace un momento, en la plasticidad funcional. Y esto viene ya por defecto a nivel embriológico. Embriológicamente ahí tienen ustedes, miren al nacimiento, tienen lo que va a ser, esto sería una protoneurona, ¿no? Se va a formar una neurona. ¿Qué forma tiene? Oval. Oval. ¿Sí? No tiene para nada la forma de las prolongaciones que ustedes ya lo conocen. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a hacer la neurona, como ustedes recordarán, la protoneurona, lo que va a hacer la neurona, ¿no?
a nivel embriológico. Entonces lo que va a hacer, va a ir a moverse, ¿recuerdan? La tricapa bilaminada, ¿cierto? La tricapa de fiblasto, el mesodermo, endodermo y el movimiento que hacen las células de uno a otro. ¿Recuerdan todo eso en la tercera semana? Ese movimiento de células, ese baile de células que ustedes han visto, se va a dar y la célula va a hacer su primer paso, es la migración, ¿sí? Va a moverse la célula. Este movimiento de las células, ¿debido a qué se da? A los neurofilamentos. ¿Okay? Ya empieza a tener una cantidad de neurofilamentos básicas, pero las tienen. ¿Sí? Ahí ustedes tienen muchas tubulinas, tienen algunos microfilamentos, van a hacer que la célula pueda migrar y moverse con facilidad a otra capa. Puede pasar de una capa, recuerdan ustedes, a otra. Puede hacerlo, ¿no? Y las neuronas van a moverse de esa forma. Pero si ustedes ven, esta célula todavía no tiene polarización. ¿Qué significa polarización? Que ustedes van a tener un extremo que es funcional y morfológicamente distinto al otro. Todavía no lo tienen. ¿Okay? Entonces se está moviendo entre las capas plásticas o trilaminares, la que ustedes vean embriológicamente, pero todavía no tiene polarización. Finalmente, salud, va a moverse a la región donde va a quedarse la neurona, el soma, solo el soma. Y allí, es allí donde esta célula empieza a adoptar la polarización. ¿Okay? Una vez que llega a la región donde finalmente va a quedarse el soma solamente, ojo, el soma va a polarizarse. Significa que va a adoptar un patrón corporal y un patrón de prolongación. Ahí lo vemos, ¿cierto? Claramente podemos reconocer el soma y claramente podemos reconocer la prolongación. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ha hecho eso, ¿bien? Va a haber una región conocida como una extensión del citoplasma conocida como proyección. De ahí viene el término, neurona de proyección. Va a ir extendiéndose y esto se va a deber a, como les digo, a los neurofilamentos. Se va a extender hacia la región donde va a ser finalmente biológicamente predispuesta a recibir los estímulos básicos a los cuales se ha proyectado hacerlo. Y puede hacerlo, miren, esto que sea la región diana, imagínense, que esta sea la región diana, va a emitir proyecciones ortogonales a ella, siempre van a ser, de ahí la importancia de las proyecciones ortogonales en las neuronas de proyección. Pero va a emitir una, no, miren, emite una antes, emite una después. ¿Qué nos quiere recalcar esto en el dibujo? Que la proyección va a ser amplia. Es decir, juega a múltiples proyecciones y en una de ellas va a llegar a la región donde debería recibir el estímulo. ¿Se dan cuenta? Técnicamente y morfológicamente eso se conoce como plasticidad neuronal. ¿Saben por qué razón? Porque en ocasiones, cuando hay daño de una región ortogonal, la principal, tienen otras que embriológicamente estaban allí y podrían asumir la función. Es por eso que ustedes van a ver que la neurona se adapta a múltiples situaciones. ¿Okay? Esta plasticidad neuronal se va a dar mientras se está formando, ¿no? Y ustedes saben que este proceso se da intraútero y continúa, en parte, principalmente con la mielinización, ya incluso a la edad de ustedes, hasta los 20 años, ¿no? ¿Cierto? Eso se da, ¿no? Eso es falso, que solamente las neuronas se empiezan a formar solo hasta el nacimiento, eso es falso. Miren, tenemos la formación después, una vez que ya se hizo las proyecciones ortogonales, se van a formar las dendritas, la arborización de las dendritas. Particularmente, y no olviden esto, la arborización terminal va a ser muy, pero muy compleja antes de llegar al estadio adulto final. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Es parte de la plasticidad neuronal. ¿Sí? Es parte de la plasticidad. ¿Por qué razón? Porque es en este momento en que está recepcionando mucha información de acuerdo a la región diana donde va a ser estimulada y finalmente cuando ya llega a localizar en su posición originariamente la adecuada, ¿qué pasa con la arborización? Va a disminuir. La cantidad de vesículas sinápticas también disminuye. Se adapta. ¿Sí? Es como cuando ustedes van a dar su examen de admisión, ¿no? ¿Cuántas horas dormían? Estaban ustedes en alerta constante, ¿no? Están en alerta constante. Una vez que ingresan, ¿qué hacen? Ya no estudian.
Le estoy bromeando nada más, ¿no? Le estoy bromeando, ¿ya? Se relaja, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa con la arborización en un adulto como nosotros? ¿Qué pasa con la arborización? Es mucho menor, ¿ok? Esto sucede mucho en la etapa de los niños, en el desarrollo, hasta los 5 años. Esto. ¿Sí? Es por eso que se dice que a un niño hasta los 5 años hay que estimularlo de manera muy intensa. ¿Por qué razón? Porque esta plasticidad interneuronal disminuye muchísimo con el paso de los años. Tanto así que para un adulto como nosotros, estudiar otro idioma se vuelve un mundo. Sin embargo, para un niño, para nada, ¿cierto? Ellos pueden ser bilingües, hasta trilingües, ¿cierto? ¿Ok? Eso es por la plasticidad interneuronal. De ahí la importancia de que nuestros niños deben estar siempre bien alimentados, pero por sobre todo, bien estimulados. Una región especial donde ustedes van a encontrar también neuronas. Recuerden, las neuronas las encontramos fuera del sistema nervioso central también. En el sistema periférico también vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar una de los pocos bastiones del sistema nervioso central fuera de él, en la cual encontramos neuronas, es a nivel ganglio ganglionar, ¿no? Acá tenemos un esquema, ¿no? Lo que es un ganglio. Vamos a encontrar las células satélite alrededor. ¿Sí? Estas son las células satélite. Acá es donde vamos a encontrar los somas neuronales. Y acá vamos a encontrar ¿qué cosa? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de neurona sería? Una neurona pseudo unipolar, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahora ustedes encuentran su segmento axonal inicial. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Ven? Ahora, estas células satélites, sí sería muy importante mencionarles. Si ustedes se dan cuenta, estas células satélites son células importantísimas para el mantenimiento de estos somas neuronales. Y si bien están en contacto, antes pensábamos que estaban en contacto estrecho con los somas, no lo están, hay como un espacio. Esto ahora se conoce que es una barrera. Así como existe la barrera hematoencefálica, existe también una barrera satelital neuronal. Miren, este espacio es muy importante. ¿Para qué? Para las funciones que tiene a nivel ganglionar. Van a ver ustedes los ganglios. Los ganglios es uno de las regiones menos conocidas y las que menos se estudian también. Y bueno, ustedes ya leerán un poco más tarde. Ok, las neuronas tienen muchas inclusiones, ¿ok? Y las inclusiones que ustedes van a encontrar son muy llamativas en ocasiones. ¿Qué son inclusiones? Es un cuerpo que puede ser producto del metabolismo, en la gran mayoría de los casos, y en otros porque va a ser contenido como una sustancia de desecho que se va a ir acumulando en el citoplasma de la neurona y podría ser reconocido fácilmente en el microscopio óptico. La más conocida de todas, ¿saben cuál es? ¿Qué les parece esto? Miren, esta es una cloración de hematoxilina eosina. ¿Sí? Esto es el soma, ¿cierto? El soma. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Este es el núcleo, y este es el nucleolo, ¿no? Acá estamos en el citoplasma, ¿sí? Y acá ustedes ven estas